Ok, este es entonces un complemento de organización y recursos humanos para dar un pantallazo al PPT y dar unas ideas de lo que sucedió lo que encontramos en la realidad. Y dice, organización. Para poder organizar las tareas, ¿sí? Las tareas dentro de cada cargo, hay que tener en cuenta la división del trabajo, combinar tareas en forma lógica y eficiente, departamentalización, especificar quién es quién, niveles, jerarquía, coordinar actividades, coordinación. Bueno, imagínense que yo fui a una empresa en la cual uno de los dueños, ¿sí? Pues eran hermanos, era una empresa familiar, uno de los dueños se encargaba de la parte de licitaciones, ventas, pero por licitaciones. También se encargaba de la parte de compras, se encargaba también de la parte de presupuesto y se encargaba también en un sector de lo que era la logística del depósito. ¿Sí? Y los demás integrantes de la empresa, ¿verdad? Incluyendo los que no eran hermanos, estaban desarticulados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser el dueño el que tenía la palabra, eh, digamos que nadie tenía realmente una responsabilidad en su puesto. ¿Sí? Entonces lo que se hizo en esa empresa fue eh, una reunión con todos los hermanos y se les indicó que era muy conveniente preparar un organigrama, ¿sí? Y separar las tareas en donde cada persona sepa realmente qué tareas tiene que realizar, ¿sí? No sencillamente yo estoy a cargo de esta persona y como esta persona abarca casi toda la organización, estoy a cargo de toda la organización, que es lo que pasaba, confusión. Y se intentó, sí, que esta persona, este hermano, y, y se hizo porque el presidente, que era el padre de ellos, decidió la división del trabajo, ¿sí? Y él se cargó de un sector, nada más, ¿sí? Por lo que era la parte de licitaciones. Creo que tuvo injerencia temporal en una parte en la que solamente él manejaba y fue pasando, ¿sí? Esas tareas a otras personas. Entonces, de esa manera se evita tener muchos inconvenientes en la organización eh, porque las personas no están realmente al tanto de cuáles son realmente sus tareas, cuál es su sector y qué tipo de gestiones realmente tienen que tomar y hacerse responsables. Después, combinar tareas de forma lógica y eficiente. Me llevó a suceder que fui a estar en una empresa estatal en la que era tan guapa la directora, ¿sí? Eso fue algo muy llamativo porque casi todas las directoras eran mujeres. El director general era un señor muy capo, pero sus directoras casi todas eran mujeres. Creo que solamente un director jurídico era varón. Y una de ellas era tan guapa que, aparte de hacerse cargo de sus funciones, en este caso era de asignar códigos de catálogos y manejar toda la base de datos de lo que eran códigos de catálogos, que es algo muy importante para lo que es una gestión de presupuestos y cumplimiento de presupuestos de diferentes entidades del Estado. ¿Verdad? Estoy hablando de contrataciones públicas, voy a contar porque es algo positivo. Y esta señora, esta directora era tan guapa que aparte de encargarse de todo lo que era la parte de codificación, catálogo y manejo, se metió dentro de la línea de producción, ¿sí? Que era, llega un expediente y ellos tienen que verificar, ¿sí? Tienen que verificar miles de cosas, por ejemplo, que no sea dirigido, que no haya una marca escrita, ¿sí? O que no haya una configuración de ese producto que solamente aplique a un proveedor, que no sea dirigido. Que esté de acuerdo también, por supuesto, con su PAC, ¿verdad? Con su presupuesto anual de contrataciones. Yo estoy hablando, por ejemplo, IPS que compre balones de oxígeno, ¿sí? Que no pidan una configuración que solamente le va a dar un amigo, ¿sí? Entonces, y uno de los pasos del proceso era verificar que en la documentación coincidan los códigos de catálogo, ¿sí? Eso era parte de la línea de producción. Y esta otra directora era totalmente de otro sector, pero por guapa tomaba
esa parte de la producción, ¿verdad? Y esa verificación. Entonces, los verificadores hacían la verificación, pero al verificar, que era fácil de hacerlo gracias a que la base de datos estaba actualizada y todos los códigos existían, ¿verdad? O sea, los productos era muy, muy intuitivo y además completo. Ellos tranquilamente podrían hacer esa verificación de código de catálogo. Sin embargo, mandaban a esa área, a esa dirección, que era la encargada de generar esa base de datos, y después volvía otra vez el expediente una vez controlado. Ese control realmente tenía que ser dentro de la línea de producción. Estoy explicando bien el ejemplo, ¿se entiende? Creo que sí, profe. O sea, yo estoy Sí, entendiendo. profe, Ah, ok, para mí genial. que sí. Bueno, entonces lo que se hizo fue decirle, bueno, señora directora, usted es muy guapa, pero usted no se debe encargar de esta línea de producción. Es el verificador el que tiene, con las herramientas que usted ya le proveyó, realizar esa verificación. Entonces, seguía su curso normal, el expediente, y ella sí se encargaba ya de verificar o generar con su equipo todos los códigos de catálogos necesarios y el resto de la base de datos. ¿Okay? Bueno, entonces, combinar tareas de forma lógica y eficiente. Después, especificar quién es quién, niveles. Jerarquía. Yo les había contado mi primer trabajo que llegué y me presentaron al jefe de producción. El jefe de producción era el que sabía todo. Como ellos no tenían un sistema de gestión escrito, las cámaras que se utilizaban para las cubiertas no estaban tabuladas, ¿sí? Y él en su mente sabía qué cámaras tenía que usar para qué modelo de cubierta neumática, ¿sí? Y hacía 6 años que no salía de vacaciones, no podía salir de vacaciones porque era el que manejaba todo. Y al día siguiente llego y para seguir con mis entrevistas, para sacar la información para los procesos, le pregunto, voy directo al área de producción y le pregunto a los muchachos, a los operadores, a los operarios, ¿dónde está el jefe de producción? Y se miran extrañados, así. Nadie cachaba que tenían un jefe de producción. Y no, nosotros somos todos compañeros. Y le digo yo, la persona con la cual yo estaba hablando ayer. Ah, fulano, no, él es nuestro compañero. Hacía no sé cuántos años él era el jefe de producción, pero nadie estaba al tanto siquiera de que él era su jefe. Lo tomaban como un compañero más. Bueno, ahí, gracias a un lindo organigrama, ¿verdad? Se enteraron de que no solamente tenían que hacerle caso por su sapiencia, sino porque realmente tenía la autoridad de ser el jefe de producción. Ok. Coordinar actividades, coordinación. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se acuerdan de ese ejemplo de estas dos personas que ambas se encargaban exactamente de lo mismo? Gestión de ventas, gestión de compras. No tenían bien definido quién era en este caso era el problema era la gestión de compras. ¿Quién era la responsable? Entonces a veces llegaba la proforma, ¿sí? Eh, del proveedor y ninguna respondía del exterior, ¿verdad? Y a veces ambas respondían. Entonces, ¿qué pasaba ahí? No había realmente una coordinación de actividades, una definición de quién era el responsable de cada gestión. Y teníamos ese grave inconveniente de que quedaban o estancado el proceso, porque nadie se hacía responsable, o había confusión porque había duplicación del proceso. Entonces, ahí les recuerdo, lo que se hacía en ese caso era definir si es necesario, ¿sí? Que dos personas se encarguen del tema, porque no puede una sola. Entonces se define una como responsable y la otra en su inscripción de cargo se pone como apoyo a ese responsable. Entonces, siempre la que es responsable va a estar al tanto de si se hace o no se hace, si se está o no haciendo el proceso, porque sabe que es su responsabilidad y no puede dejar creyendo que otra persona está haciendo. ¿De acuerdo? La jerarquía, estos son los nombres típicos que podemos encontrar. Presidente, generalmente en una sociedad anónima. Vicepresidente, director, gerente, subgerente, jefe de división, jefe de departamento, jefe de sección, supervisor, capataz, jefe de cuadrilla, jefe de turno. También hay director. Si organizamos por funciones, en la parte comercial está la parte de mercadeo o marketing, la parte de ventas,
En la parte de finanzas de administración encontramos contabilidad, créditos y cobranzas, inversiones, tesorería, cuentas a pagar, auditoría, administración de administración de compras. ¿Está bien que vayamos rápido? No, profe, está bien. Ok. En la parte de operaciones está la planificación de la producción u operaciones propiamente dicha, mantenimiento, control de calidad, recursos humanos. Dentro de recursos humanos está pago de salarios, capacitación, seguridad y salud ocupacional. Esto sería ya de otro sistema, no el sistema de calidad precisamente, pero generalmente tenemos, dependiendo más, con más razón si son empresas en las cuales es posible, hay maquinarias grandes o es posible que haya algún tipo de accidente. Pero algunas empresas son de servicios, por ejemplo, contrataciones públicas, que el único inconveniente sería que alguien se tropiece en la escalera, más o menos, con respecto a seguridad, porque es control de expedientes. Logística, entraría compras, almacenamiento, despacho, transporte, entrega, seguridad patrimonial. Llegó a pasar, siguiente, atrás, llegó a pasar que tesorería y contabilidad estaba a cargo del mismo equipo, y eso no puede estar, ¿sí? Porque es como que auditoría y producción estén a cargo del mismo equipo, ¿sí? Entonces, hay algunas funciones que tenemos que cuidar que no tienen que ser superpuestas en el equipo, ¿sí? Esa, por ejemplo, la de tesorería con contabilidad. Otras opciones de organizar, se organiza por producto o familia de productos. Había una empresa que vendía suplementos alimenticios, vendía medicamentos, vendía máquinas para diagnóstico, ¿sí? Entonces, en ese caso, tenía un organigrama totalmente, o sea, la organización estaba totalmente separada. Los que vendían las máquinas eran otras personas, los que vendían los productos, ¿sí? Propiamente hechos, tenían también su propio organigrama. ¿Sí? Después está por segmento de mercado, ¿sí? En este caso podría ser, por ejemplo, están los que se pueden encargar de específicamente lo que es licitaciones, ¿sí? Que sería el mercado, sería el Estado. Y los que son para el mercado privado, es un ejemplo, ¿verdad? O podría ser según el mercado objetivo, ¿verdad? Si tenemos sector eh, ropa para jóvenes, estoy acordando de Casa Enca, hay propaganda gratis, eh, sector para jóvenes y sector para niños. Antes Casa Enca no tenía sector jóvenes, tenía solamente para niños. Y recuerdo, yo tenía 14 años ya. Y un segundito. Están jugando un juego que no es de su edad y quieres matarle a personas. Vuelvo enseguida.
Ok, bueno. Mis nenas me salvaron de contar mi anécdota. Bueno, estábamos hablando por segmento de mercado. ¿Sí? Después puede ser por zona o territorio. Por ejemplo, una multinacional tenía por el sector de Ciudad del Este, o la SET también, por ejemplo, tienes por zona o territorio, el sector de Coronel Oviedo, después por equipo ad hoc o permanentes, y también por organización matricial. Oh. ¿Me están escuchando ya, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Okay. Organización. Criterios y desafíos. Achatar la pirámide. ¿Se acuerdan ese ejemplo de las aerolíneas que estuvieron a punto de quebrar y que decidieron achatar la pirámide al máximo y fueron los directivos y dijeron, bueno, a partir de ahora nosotros vamos a entregarle a ustedes prácticamente la responsabilidad de autogestionarse y lograr que nuestra empresa salga a flote, ¿sí? Y lo que pasó fue que cada uno se empoderó, se puso la camiseta y las aeromosas atendían, azafatas, ¿verdad? Atendían más allá de sus funciones, cualquier malestar. Después los que atendían las valijas y entregaban, acompañaban a los pasajeros hasta el taxi y le proveían de información sobre hoteles de acuerdo al tipo de lugar que estaba buscando, ¿verdad? Si era un lugar más económico o de acuerdo al cliente. Entonces lo que lograron fue encontrar una gran satisfacción por parte de los clientes de esa aerolínea y remontó vuelo. Organización, achatar la pirámide. Estoy pensando más también, esto nos sirve para, no solamente para las empresas, ¿verdad? Sino para cualquier tipo de organización. Hay gobiernos. Estoy haciendo un posgrado en gestión municipal y vi ejemplos así de gobiernos nuevos que están aprovechando la tecnología y ya no tienen tantos equipos, ¿sí? En donde tengan que, para saber qué medicamento tenemos en tal hospital público, tienen que estar llamando al director o al ministro, el ministro al director, el director al encargado, el encargado al ayudante, y que el ayudante vaya y mire el depósito, ¿verdad? Cuántos medicamentos tiene. Y que recién después de 2-3 días el presidente reciba esa información si es que quiere saber, ¿verdad? Sin embargo, en un banco, vos vas y no es que van y abren la caja fuerte para contar tu cuenta, sino que entran a la computadora y ya te sale inmediatamente cuál es tu estado financiero. No es que van a las diferentes sucursales a abrir las cajas fuertes y sumar, ¿verdad? Entonces, en estas organizaciones, en estos gobiernos, ¿verdad? Lo que hacen es eliminar con todos esos equipos y directamente tener una persona responsable por la parte de salud, ¿sí? O máximo un par. Y munirse de elementos informáticos como para poder al instante saber cómo está el estado de las calles, por ejemplo, en todo el país, con un botón, así, tax, al instante, cómo está el estado de todas las calles. Entonces, la idea es achatar la pirámide, ¿sí? Es el desafío. Achatar significa que nosotros no tenemos tantos supervisores. ¿Se entiende lo que es achatar la pirámide? Que tenemos más horizontal el organigrama, no tantas jerarquías. ¿Se entiende, chicos? ¿Me explico? Sí, profe, súper Sí, bien. profe. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Después, mantener el enfoque de procesos, dice, y trabajo en equipo. Evitar feudos. ¿Qué quiere decir eso?
que nosotros o sea, algunas organizaciones tenían una ruptura de comunicación porque había un equipo, ¿sí? Que se proclamaba enemigo de otro equipo de la organización, ¿sí? Entonces no podían trabajar en una forma conjunta, inclusive habían duplicación de trabajos innecesariamente, ¿sí? Siendo que la misma función podía ser cumplida dentro de la organización, ¿sí? Y también al hablar de enfoque de procesos, hablamos de tener en cuenta el proceso completo. Yo fui a esta organización, a una organización en la que una persona hacía 2 o 4 años, 1, 2 y otro 4 años que alzaba una cubierta, giraba la cubierta, en realidad se trata de lo siguiente. Recibe una carcasa de cubierta, ¿sí? Y con un engomado, sería una goma, una cola, un engomado, ¿sí? Y lo que hace es coloca una banda de rodamiento, ¿sí? Y lo que sabía era que tenía que pasar 2 centímetros de esa banda de rodamiento, cortar, ¿sí? Y luego tenía que pasar a la siguiente cubierta, ¿sí? No tenía idea de dónde iba esa cubierta después. Sin embargo, al hacer el análisis y ver con el siguiente paso, que sí era la vulcanizadora, ¿sí? Que es como una cocina, donde hay una matriz hermosa que le imprime las marcas a la banda de rodamiento, ¿sí? O sea, una cocina. La cocina le llamaban ellos. ¿Qué pasaba? Ellos tenían que recibir esas cubiertas y veían siempre una solapita, no es que quedaba así a tope, sino que quedaba a solape, ¿sí? Y la banda de rodamiento colocada, ¿verdad? Entonces tenían que hacer otra vez un pequeño reproceso a la cubierta. Cuando se enteraron, o sea, cuando se hizo la capacitación y cada persona que trabajaba dentro de la serie de la organización, de la empresa, se enteró de dónde venía y a dónde iba su trabajo, se redujeron increíblemente los errores, porque al entender que esa banda de rodamiento tenía que entrar en una matriz, ¿sí? Y cómo tenía que ser la terminación de su trabajo, digamos que cobró importancia el criterio de aceptación, ¿sí? Para ellos. Inclusive, el que hacía el escariado, se llama cuando primero hay un pulido de la banda de rodamiento y luego un escariado, que es o sea, banda de rodamiento, las bandas laterales, y un escariado que es un poco más fino el trabajo. No tenían idea de que o sea, sabían que no tenían que soltar alambres, pero no sabían que en el siguiente paso ya era rechazada esa cubierta y que directamente no servía ni siquiera para reventar nada, esa carcasa, ¿sí? Y al saber realmente cómo seguía todo el proceso, ellos mismos pusieron más ahínco en que no suceda ese tema de los alambres sueltos, ¿sí? Bueno, entonces, tener un enfoque de procesos, que la gente sepa de dónde viene, a dónde va, cómo es el proceso dentro de la organización. Inclusive, el que analiza, o sea, a ustedes les tocará probablemente en un futuro, el que analiza un proceso en particular, o sea, un paso, una actividad en particular de un proceso, ¿sí? En realidad tiene que mirar el proceso completo. Si, por ejemplo, hay un mail, ¿sí? Hay un fax, ahí está, ejemplo de la vida real. Un fax que retrasa el proceso, ¿sí? Se envía un fax y retrasaba un día el proceso para generar esa nota, enviar por fax, que a veces no te recibían. Entonces decía la persona, quiero que funcione este tema del tiempo y para eso me gustaría que se le hable a los clientes, en este caso, ¿verdad? Que eran las UOCs, las unidades de compra. Quiero que se les hable y se les diga la importancia de recibir el fax. Pero en realidad, si vos miras el proceso completo, no vas a intentar mejorar ese pequeño puntito, ¿sí? No es que le vas a comprar una fotocopiadora o que vas a mejorar ese punto, sino que decís,
en mi proceso completo realmente con el mail, que yo ya envío en cierto momento, ya no es necesario enviar este fax, ¿sí? Entonces vos haces la mejora a nivel de proceso porque tenés un enfoque de proceso y no un enfoque de actividad. Y es más, en un futuro, que no fue muy lejano a ese, la plataforma informática en la cual se cargaban los datos, los propios clientes, llamarle clientes, partes interesadas, bravos, se cargaban los datos, hizo que ni siquiera ese mail ya sea necesario dentro del proceso. O sea, se fue mejorando el proceso, pero manteniendo ese enfoque del proceso completo. ¿Sí? Ok. Después, mantener segregación de funciones, evitar dependencias disfuncionales. Por ejemplo, acá está lo que les decía, compras con pagos, ¿sí? La gente que hace compras no debería ser el pago porque se presta a hacer algún tipo de malversación, ¿sí? O falta de transparencia o, no quiero decir, pero tesorería con contabilidad, la misma cosa. Auditoría con operaciones, ¿sí? Tienen que ser independientes. Muy bien. Después, diseño de puestos de trabajo. Esto ya habíamos visto nosotros con el ejemplo. Están las tareas y responsabilidades. En muchos casos se inicia describiendo la misión del puesto, para qué está ese puesto. Y luego las funciones, ¿sí? Nosotros habíamos visto en el ejemplo uno en el cual le poníamos a las personas en general sus responsabilidades de calidad para asegurarnos que estudien lo que hacía falta y que también tengan ese sentimiento de gran equipo, ¿sí? Para entrar dentro del sistema. Y si, por ejemplo, utilizamos primera persona, realiza, ¿sí?, la gestión de compras, o ejecuta, verifica, mantenemos siempre esa primera persona. Si alguien usa infinitivo, bueno, mantiene el infinitivo. Acá la sugerencia es utilizar la primera persona. Otros datos muy interesantes, especialmente en las organizaciones en las que la gente no conoce el organigrama o no. Increíble que hay muchas organizaciones que ni siquiera tienen organigrama, por más que cuentan con un sector de recursos humanos. Es tener a quién reporta y a quiénes supervisa, ¿sí? El puesto de sus subordinados. Si tiene algún tipo de responsabilidad por algún bien en particular, el robo, la empresa, el depósito, la llave del depósito, condiciones del trabajo, el esfuerzo físico que va a realizar, la gente que tenía que alzar esas carcasas, esas cubiertas neumáticas, ¿sí? Condiciones ambientales, si hay extrusoras que generan un calor dentro del ambiente, condiciones de salud y seguridad. Perfil del puesto, competencia requerida. Ahí ustedes en el ejemplo que tienen para su trabajo práctico, tienen un cuadro donde ponen la educación formal, el papelito, la experiencia, la capacitación o formación, ¿sí?, que recibió, y uno de habilidades personales, ¿sí?, que hablamos ya del tema. ¿Para qué sirve ese diseño de puestos de trabajo? Primero, para reclutar y seleccionar, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que yo les había hablado de un problema de alta rotación en una empresa? Porque seleccionaron a todos los mejores currículums que eran universitarios. Y para el puesto, en realidad, lo que se necesitaba era fuerza bruta, llámenle, ¿verdad? Pero fuerza. Entonces, eso generaba un descontento del universitario y, por supuesto, se iba a otros trabajos y una alta rotación. Entonces, primero, para reclutamiento y selección, para que realmente sea lo que nosotros necesitamos. En organizaciones públicas, un sistema de gestión ayuda mucho también a que no vengan personas que no están calificadas para el puesto, que son, digamos, por tener algún tipo de parentesco con las personas que deciden quién entra, ¿sí? Entonces, eso salva mucho de que entre gente que no está calificada para el puesto. Después, sirve también para una inducción. Ustedes vieron que en la etapa artesanal, el tema de la inducción, o sea, no había inducción, ¿verdad? Entonces, el tema del aprendizaje era lento y tardaba incluso años, ¿sí? En este caso, el diseño de puestos de trabajo va a servir para que nosotros sepamos por qué áreas tiene que pasar o conviene que pase, y qué tipo de capacitación tiene que tener para poder cumplir con qué procesos, ¿sí?, están bajo su responsabilidad. Asignación de responsabilidades, lo que acabo de decir. Evaluación del desempeño, ¿sí?,
Y valoración, o sea, cuánto se paga por el cargo. Notas y consideraciones, enriquecer el puesto, no encasillar, significa que solamente esa persona a la cual ustedes entrevistaron va a poder cumplir esas consideraciones, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que pensar es, bueno, el día usted hablan con la persona con la que están entrevistando y le dicen, bueno, el día que usted suba, por ejemplo, suba de Hacienda, ¿sí? ¿A quién le gustaría que entre, o sea, con qué condiciones básicas debería entrar una persona en este puesto, ¿sí? Entonces, por eso dice, pensar en un reemplazo y no en el ocupante actual. Si el ocupante actual tiene algunos masterados que realmente no son necesarios para ese puesto, entonces no se incluyen dentro de esa descripción de cargo, por ejemplo. El reclutamiento y selección puede ser interno, o sea, la persona puede agarrar y hacer el acopio de currículums, analizar entrevistas o directamente puede contratar una empresa especializada en el tema, Jobs, por ejemplo, que teniendo el perfil de puesto puede tranquilamente hacer estos pasos, estas etapas de acopio, análisis de currículum, entrevistas, ¿sí? Luego se hacen las llamadas y verificaciones de referencias. Ahí hay una oferta, una negociación con la persona, ¿sí? Un cierre y firma del contrato y luego una inducción, ¿sí? A veces la firma del contrato se hace luego de 1 mes o 2 meses de prueba. Hay un periodo de prueba, ¿sí? Y ahí se hace el cierre. El superior inmediato hace una evaluación y queda o no queda la persona, ¿sí? Inducción. Muy bien. Análisis de brechas, perfil versus funcionario, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, esta persona no tiene suficiente conocimiento en la ley 2051, por ejemplo, porque acaba de ingresar, ¿sí? Entonces yo voy a hacer una capacitación sobre esa ley, ¿sí? Entonces, un lindo análisis de detección de necesidad de capacitaciones, ¿sí? Entonces, respecto a todas las capacitaciones que dice mi puesto, maneja súper bien Word, maneja súper bien, o sea, procesador de texto, perdón, planilla electrónica, maneja súper bien presentaciones. Ahora no sabe sobre la ley 2051, que es el ejemplo que di, y eso entonces se escribe, ¿sí? Todas aquellas capacitaciones que cumple parcialmente o no cumple, normalmente se coloca cumple parcialmente para no colocarle no cumple porque algo sabrá. O requiere capacitación adicional. Es más sutil que no cumple, porque a veces el jefe no quiere poner no cumple. Increíble, ¿verdad? O sea, entonces, requiere capacitación adicional. Es más suavecito, ¿sí? Más correcto, más educado. Y además de lo que está en el perfil de cargo, ¿sí? Se puede estratégicamente se puede colocar alguna que otra capacitación que el jefe o considere necesario o que justo haya aparecido en el mercado que considera que podría servir para el puesto que se está trabajando, ¿sí? Ok, entonces, otras fuentes, planificación estratégica, evaluación del desempeño, el plan de carreras, ¿sí? Queremos que siga carrera dentro de la organización y le voy a preparar entonces para el siguiente puesto. Elaboración del plan de capacitación. Una vez que yo tengo todas las detecciones de todas las personas de la empresa, ¿sí? Que generalmente se hace cuando empieza el sistema de gestión y cuando hay algún cambio, ya sea porque ingresa una persona, entonces ahí se hace de necesidad de capacitación de esa persona. O hay un cambio en su descripción de cargo, ¿sí? Antes la descripción de cargo no incluía una responsabilidad que hoy en día sí incluye y además necesita una capacitación para esa responsabilidad. Entonces, ante un cambio de responsabilidad de descripción de cargo, se hace una nueva detección, ¿sí? O hay algún traslado interno, ¿sí? Entonces, se vuelve a hacer esa detección de necesidad de capacitación. Hubo algún año, 1994, en donde la norma hacía énfasis más en capacitación que en competencia. Ahora no es así. Entonces, las organizaciones, en vez de hacer anualmente su detección de necesidad de capacitación, directamente lo hacen en esos casos que les comenté, cuando hay un cambio en la descripción, un traslado de personal, un ingreso de personal, ¿sí?
¿sí? O cuando de entrada no tenemos ninguna detección de necesidad de capacitación y se arma el sistema y ahí se hace una vez a toda la empresa, organización. Después se implementan esas capacitaciones de acuerdo al plan. Se tienen registros, que puede ser una linda lista firmada de asistencia, puede ser el certificado de capacitación, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es registro? ¿Dónde está? Ahí. Vamos. ¿Qué es registro, Luz? Y no se refiere a un documento donde está todo registrado. Sí, puede ser. Puede ser. Es, pero puede no ser también, o sea, es un documento, está bien. Es toda evidencia de un hecho histórico. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser una foto de un acto, puede ser una foto. Sí. Sí, sí, perfecto. Puede ser como decís vos, puede ser un acta de destrucción, un documento, ¿verdad? Un informe, ¿sí? O puede ser un certificado de capacitación, por ejemplo. Puede ser un certificado de capacitación, por ejemplo. Luz. Y es una evidencia. Es una evidencia de hecho histórico, perfecto. Todo Sí. eso puede ser. Okay. Porque a veces decimos registro y nos imaginamos solamente un documento escrito, ¿verdad? Un formulario llenado. Puede ser más. Okay. Registros entonces. En este caso, registros de esa capacitación pueden ser fotos, lista de asistencia, puede ser certificado de capacitación. ¿Sí? Evaluación de eficacia de la capacitación. Entonces nosotros decimos, bueno, genial, se capacitó mi funcionario y ahora tengo que hacer, no ahí, sino que tengo que hacer después de un tiempo, lógicamente, ¿verdad? Generalmente se hace justo antes del siguiente plan de capacitación, que puede ser semestral o puede ser anual, según la organización detecte. El jefe de la persona completa si fue o no fue eficaz la capacitación. Por ejemplo, en el caso de la ley 2051, que es la ley de contrataciones públicas. Si es que entendió, o sea, tiene el conocimiento necesario o no después de esa capacitación, ¿sí? Entonces pone no eficaz, porque no aprendió, o pone eficaz, ¿sí? Y termina el tema de la capacitación. Evaluación de desempeño generalmente se hace en relación a metas, objetivos establecidos para el puesto, producción, calidad. Se evalúan otros factores como conocimiento técnico o la capacidad de planificación, organización que tiene, o la comunicación con sus pares y superiores, o el liderazgo que tiene. Eso para evaluar el desempeño. La norma ISO 9001 no pide realmente evaluación de desempeño, sino pide más bien de los procesos en sí. Pero esto ya que estamos hablando de recursos humanos. La remuneración tampoco está dentro de la norma, pero se debe establecer criterios. Los habituales suelen ser según el nivel jerárquico, según la competencia requerida, ¿sí? Según el nivel de educación y de capacitación y experiencia. Nivel de decisión que va a tener la persona, la responsabilidad que tiene sobre los bienes o los valores, según la antigüedad también, y según su evaluación de desempeño. Eso suele ser la evaluación de desempeño. Desafíos actuales, transparencia e igualdad. Ustedes saben que con la ley, o sea, hay una ley SOX, ¿verdad? Que es de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York, de Estados Unidos, en donde se ganan puntos, o sea, valen más las acciones, si es que cuentan con un sistema de responsabilidad social, en donde dentro de todo lo que implica la responsabilidad social también está la parte de igualdad de género. O sea, que quiere decir que
las personas que trabajan con el mismo nivel de responsabilidad deben ganar igual, independiente a que sea mujer o varón, cosa que en el mundo aún se da, ¿verdad? Pero se da mucho menos, que a las mujeres se les paga un porcentaje bastante elevado todavía, menor a los varones, por más que tengan la misma responsabilidad o el mismo grado de responsabilidad y de carga laboral. Qué interesante, ¿verdad? Porque ahí una persona que tenía ese poder de decisión hizo que cobre importancia dentro de la responsabilidad social para las organizaciones cumplir eso, porque así afectaba al bolsillo de los accionistas. Entonces, eso facilitó la igualdad, en este caso de género, ¿verdad? La igualdad entre el hombre y la mujer. Pero, aquí. Siguiente. Entonces, esto vamos a detener la grabación y queda como un complemento de lo que era nuestra clase de recursos humanos. Y recuerden que tenemos esa actividad de la descripción de cargo, que es grupal. ¿Okay? Gracias.